con patria. Bien, señores, hoy es día del universitario, hoy es día de la escuela y es día de la Policía Nacional. Quisiéramos saludar y felicitar a nuestro amigo Francisco Domínguez Brito, quien fuera Procurador General de la República, fiscal de la capital, ministro de Medio Ambiente. También a Hernani Ernesto de Jesús Salazar, Hernani Salazar, que no sé dónde anda Hernani. A Manuela Mezquita y Candelier, tuvimos el sábado aquí en el programa Mezquita. Al doctor Julio César Martínez Rivera, hijo de Julio César Martínez, director de una de las mejores revistas que se han editado aquí, Renovación. También a mi querida Patricia Coco. Patricia Coco es la viuda de Horacio Álvarez y hermana de Miguel Coco. Patricia, felicidades. La señora Galia Guzmán. Galia Guzmán es una amiga que creo que Galia es Bencosme también, es mocana. Nuestro querido electricista y jefe de mantenimiento, don Silvio Cruz, el licenciado Daniel Pou, que nos honra cada rato con su presencia hablando de política, y a Carlos Zapata. Esos son los saluditos de hoy. Tenemos al ingeniero José Israel Cuello y el día está muy complicado. Yo creo que vamos a reducirlo para no complicar mucho la vida. Vamos a ver. La composición no accionaria, sino de los elementos que tuvieron que ver con Catalina. El financiamiento produjo que el proyecto se pusiera en manos de Odebrecht. También estaba Tecnimón y estaba el ingeniero Manuel Estrella. Realmente el papel de cada uno estuvo bien diseñado, estaba bien asignado, pero nosotros que tú nos hables de, como dice alguien, tanto pensarlo para llegar a Tecnimón. Sí, porque esa planta está operando hace tiempo, nunca ha sido recibida como tal. El contrato no se ha finiquitado. Hay problemas en la propiedad de la tierra y la propiedad en que está sentada. Pero espérate, no está entregada, pero ya la está operando el Estado. El Estado, pero resulta que ayer sale en la prensa la emisión de un contrato del Estado Dominicano con Tecnimón. Ese nombre se confunde, se puede confundir el nombre, pero yo creo que es el que era parte del consorcio de construcción. Los italianos que vinieron, que es una empresa que se dedica a esas cosas, muy calificada, que vinieron a manejar la parte técnica de la instalación, la supervisión técnica. Pero yo no me explico cómo, con tantas flaquezas que tiene ese contrato tan controversial, no estoy hablando del combustible que se utiliza, pero que eso fue un hecho consumado y no había más que aceptarlo. Ya después que se habían hecho todas esas inversiones, venía a decir que cambia el combustible, me pareció temporario. Y fue correcto terminar la planta y meterla a servir. Pero ahora se firma un contrato de administración con Tecnimón precisamente, con imprecisiones de este tipo. El monto estimado es de 73 millones estimados, ¿verdad? Pero resulta que aparece hasta con 30 centavos la cifra. 73.218.025 millones.30. Pero no dice si es diario, por minuto,
por hora, por semana, anual. Sí dice que es en pesos. Un contrato de administración con Tecnimont. ¿Cómo es posible que si tú no has recibido la obra como tal, ya esté concesionándole a uno de los consorciados el aspecto administrativo de la obra? Probablemente la empresa más calificada del mundo, no estoy diciendo que no lo sea. ¿Pero es para administrar o para asesorar y brindar mantenimiento? Mantenimiento de la central. Mantenimiento de la central. No es la administración. Porque la administración está en manos de Celso Marrancini, ¿no es así? Sí. Sí, pero bueno. Pero, ¿cómo es posible que un contrato no precise si eso es por hora, por minuto, por segundo, por año, por siglo? Porque estamos hablando de 73 millones en pesos. Eso es una suma importante siempre. Y ese es un contrato importante. Se sometió a licitación, yo no vi la solicitud de concurrentes, no lo vi. No entiendo. Me parece que es un maco de este gobierno. La oficina de licitaciones aquí tiene ahora una cabeza muy bien puesta. Carlito Pimentel es hijo de Carlos Pimentel y honra el nombre de su padre. Bien, yo creo que el tema de Catalina puede coger mucho tiempo. Y No, se ha cogido bastante. si no queda nada con respecto a Tecnimont, yo quiero plantearte un tema que no es Putin, no es la vacuna, no es la pandemia. Ayer mismo salió, ¿cuándo terminará el coronavirus? O sea, hay un tema que tú no lo tienes que leer, porque es de esas cosas que lo vivimos y en alguna forma tú tuviste algo que ver con lo ocurrido. Mira, quizá en el año 1957, doctor, no sé si 57, creo que fue agosto del 57, cuando se abran las clases en la universidad, se inscribió José Israel Cuello en la Facultad de Ingeniería. 55. ¿50? Y 5. 55, octubre. 55. Pero resulta que paralelamente, ya en el 56, 57, comenzó a tener actividades de tipo política. Entonces, desde el 55 hasta el 63, José tuvo que interrumpir porque pidió excusa para caer preso, porque tuvo que ir preso. Y después también tuvo que salir del país. Por tanto, José, no digo que perdió, porque yo creo que lo aprovechó muy bien cuando estuvo en Brasil, cuando estuvo en Brasil o en España. En España. En España. Y la universidad sufrió el cambio y parte del cambio que hoy vive. No vamos a hablar de los episodios vividos, pero desde esa inscripción hasta hoy, que tú hasta lo has escrito en el momento que tuviste oportunidad, realmente nuestra universidad, ¿en qué por ciento, porque no vamos a decir si llenó o no llenó el papel, no lo llenó, en qué por ciento pudo hacer honor a nuestra universidad, la universidad estatal y la universidad más antigua de América? ¿Hasta dónde se han podido llenar esas metas? Fíjate, Porque hoy es 28 de octubre y hay un aniversario de fundación de la universidad, por eso te lo pregunto. Bueno, la universidad se desdobló, esa es la realidad. ¿Sí? Se desdobló. O sea, la universidad, que en ese momento era única, cuando murió Trujillo solo había una universidad, tuvo un primer momento de crisis en que era necesario establecer la autonomía, el fuero universitario, La pregunta conceptos muy viejos. Para que no parezca mucha gente,
O sea, sabemos que en ningún momento se puede decir que fue el momento floreciente de la universidad, porque se dividía nada más en Trujillo y post-Trujillo. Y cuando Trujillo, tú sabes lo que pasó. Sí, pero la universidad, la Universidad de Trujillo tenía una virtud, una sola, que era que todo el talento dominicano Estaba ahí. estaba junto ahí. El bueno y el malo. El más capaz y el menos capaz. De la época. De la época. Ah, ya. Y los elementos políticos que podían presentarse eran ocasionales. Un hijo de fulano hizo una actividad en París con una pancarta y lo cancelaban como profesor, porque el profesor era nombrado por Y Trujillo. fueron en Derecho de Humanidades que estaban los políticos. Lo otro, medicina, ingeniería, no tenía que ver mucho con su militancia política, sino que estaba el talento solamente. No, Damirón Ricardo, te voy a decir. ¿Quién? El doctor Damirón. Ah, sí. En el momento que muere Trujillo, no solamente es el jefe de la Clínica Internacional, Sí. sino que es vicepresidente del Senado. Sí. Para decirte un caso. Y a su clínica llevan los heridos del 30 de mayo, lo que indica una conexión que esa clínica tuvo siempre con los americanos. Fernández Caminero. ¿Eh? Fernández Caminero. Bueno, Fernández Caminero estaba en contra, Al final fue profesor y fue Era- 14 de junio. era profesor, estaba en el movimiento 14 de junio, cayó preso, sufrió Pero la muchísimo. mayoría, cuando expulsaron a los profesores trujillistas, eran casi todos abogados de la Facultad de Derecho. Mira, ahí hay expulsiones mínimas y renuncias máximas. Ah, porque hay gente que renunció. La mayoría de los No volvió. que formaron la UNFU frente a una crisis que se incubó durante el gobierno de Juan Bosch. ¿Y tú relacionas las expulsiones con la reforma de la universidad, cuando se va todo eso para la UNFU? Sí, ese fue un momento muy grave. Acuérdate que fueron 5 años después. Sí, pero ese fue un proceso que tiene una primera culminación con la creación de la UNFU. Y entonces se hicieron dos entidades débiles. Por un lado, la universidad izquierdizada de la UAS, masiva, con un subsidio gubernamental alto, porque lo establecía la ley, y el concepto del 5%, el 4%, el primer caso que aparece es en la ley de autonomía universitaria. El 5% del presupuesto nacional debía ser para la universidad La autónoma. lucha por el presupuesto. Bueno, y entonces, naturalmente los gobiernos no podían entregar el 5% de su presupuesto para una sola actividad, y ha venido esa cojera y esos acuerdos. Pero lo cierto es que una universidad que tenía la virtud de multiplicidad de talentos y multiplicidad de escuelas formativas, los profesores formados en Alemania participaban en la vida intelectual con los formados en Estados Unidos, formados en España, y los formados aquí, que no tuvieron la oportunidad de salir, pero que eran talentos también. El profesor Ruiz Castillo, por ejemplo, se formó en Bélgica. Era un arquitecto formado en Bélgica. Y esos últimos 5 años, del 55 al 60, en que llegó el barco a España después del viaje de Trujillo y trajo exiliados con mucho talento, muchos fueron a la universidad, de los profesores. No, Trujillo no trajo. Trujillo. Amos Sabras Sí, estaba pero- ahí, sí, pero- Malaquía estaba ahí. Pero no viajó con Trujillo, papá. ¿Perdón? Esa gente llegó como exiliados Sí, yo sé. y luego fueron buscando su sitio donde merecían Dónde estar. trabajar, sí. Don Amos Sabra era profesor de matemáticas superiores en la universidad, y si aquí hay ingenieros bien formados, es como consecuencia de esa presencia. Porque el otro que daba matemáticas superiores era Andrea Avelino, era filósofo y poeta, un hombre muy talentoso. Andrea Avelino. Sí, pero no tenía la formación de la Musa Abreu Urrea. Aquí hay ingenieros bien formados a partir de ahí. O los que tenían la dicha de salir fuera y hacer las carreras fuera. Pero esa gente convivía. Mario Peso, formado en Alemania,
y Jacobo Tomé, formado en Estados Unidos, Y, por ejemplo, en la ingeniería, eran dos talentos que se conjugaban en la formación del dominicano. ok, pero cuando tú hablas de Moncito o de Los Caros, del arquitecto que hasta rector fue, ese material dominicano, o en medicina, Gómez Rodríguez y esa gente, realmente en ingeniería, ¿realmente era talento o era que lo pusieron por política? No. Ahí es talento. Y el que llegaba de fuera, lo más importante que buscaba hacer era ser profesor de la universidad, aunque lo que le pagaban era 10 pesos por cátedra, por hora de cátedra. 10 pesos. 10 pesos. Pero una gente venía de fuera y su culminación era ser profesor de esa universidad. Eso se rompió aquí con la autonomía de la UAS, se dispersó el talento y en vez de conjugar las ideas políticas solamente, que deben ser conjugadas en todos los terrenos, se dejó de conjugar las ideas científicas. Bien, así como hablamos que la Avenida Mella necesitaba una historia, hablamos de que el tema de hacer un estadio de béisbol en la Feria Ganadera no fue la primera idea de hacer algo ahí, fue un centro de convenciones, de hablar de la universidad y de hablar de lo que tenemos que hablar hoy. Pero de las otras tres, José puede hablar. Puede hablar de la reconstrucción de la ciudad, ¿se dice remodelación o reconstrucción? De la ciudad rescate colonial. de la ciudad colonial, el rescate. Del tema de darle un uso más apropiado a los terrenos de la ciudad ganadera. Pero mira, sobre la ciudad ganadera hay que decir lo siguiente. Ese es un terreno mal utilizado, de uso cada vez más degradante. A doña Emma se le ocurrió montar, después de un ciclón, una cosa, montar una venta de productos comestibles ahí, un mercado, improvisar un mercado. Se improvisó, el mercado está ahí y ha creado derechos. ¿Eh? Ahora, ¿quién es el propietario de ese terreno? Es el ayuntamiento de Santo Domingo. El ayuntamiento de la capital. Ahora se está hablando de hacer un estadio y probablemente los que piensan hacer ese estadio no saben que con quién hay que hablar es con la síndico de Santo Domingo. Eso cae en manos del ayuntamiento porque en la parte que corresponde a la independencia había unos productos Cami y toda esa tierra eran de esa industria y pasó a manos del ayuntamiento. Todo eso entero. Y bueno, es propiedad del ayuntamiento. Sí. El que tiene el título del ayuntamiento. Y con el que hay que negociar es con el ayuntamiento. Hay dos grandes proyectos. Este del estadio es un proyecto interesante, bueno, importante. ¿Y tú crees que procedería a un centro de convenciones? Pero claro que sí. El centro de convenciones está concebido. Después de ese proyecto que alguien lo trajo, se habló hasta de integrar lo que es Metaldón. Sí, el proyecto de un arquitecto mexicano es un proyecto de múltiples soluciones para la ciudad de Santo Domingo. Yo tengo copia de eso. Yo creo que 20 puntos de la ciudad que se propone intervenir Sí. de manera trascendente para recomponer la ciudad. Y ese es el más trascendente de todo. Y en el proyecto que el VHD patrocinó la publicación, eso se hizo en la sindicatura de Johnny Ventura, o sea, del PRD. Y vinieron arquitectos de toda América Latina y de Europa. Cada uno eligió un punto e hizo la propuesta. Todos son excelentes. Primero son excelentes profesionales y aportaron su talento sin cobrar nada a la revalorización de la ciudad de Santo Domingo en su conjunto. Y ahí está eso de la sindicatura de Johnny Ventura en el abandono. Se ha descubierto uno solo de esos proyectos, no se ha hecho.
le falta aliento y le falta receptividad de parte de las autoridades correspondientes. Pero sea cual sea la solución, la Asociación de Ganaderos es la que ejerce la propiedad real de eso. Aparte de los espacios como el mercado, que también tiene ya un propietario de hecho, que son la gente que se asentó ahí y que ya son los nietos de ellos los que están vendiendo cosas. Bien. Bien. Usted, en el trayecto de la vida en que nosotros hemos hecho vida común en algunos temas, he visto que tú tienes dos cosas que eres inalterable. Número uno, en aceptar guerra, ningún tipo de guerra. Y segundo, en el crimen político. Es decir, esa evolución que tienen los gobiernos de llegar hasta el crimen político, esas son las dos cosas que yo he visto que tú no aceptas. La amenaza de usar armas nucleares, ¿eso es bulto o es real en el caso de Rusia y a veces de la OTAN? Bueno, mira, en realidad quien único ha utilizado el arma nuclear para un conflicto es Estados Unidos de América. Y no en un caso, sino en dos casos. Le tiró un bombazo a Hiroshima y los japoneses ni el mundo había entendido lo que eso significó. Y le tiraron otro a Nagasaki. Para que lo entiendan. Para que lo entiendan bien. Y el régimen japonés se rindió y las armas atómicas fueron propiedad norteamericana durante mucho tiempo, hasta que Rusia logró hacer el arma atómica. Rusia no la ha empleado. Rusia socialista o Rusia capitalista salvaje, vamos a decir, el capitalismo salvaje. Porque los señores que se apoderaron del producto socialmente construido durante tanto tiempo no tenían méritos para apoderarse de eso simplemente. Y ahí están dueños de bancos, dueños de fábricas, dueños de todo. Hay que ver los yates de lujo que le han confiscado por ahí, son una cosa que hiere la conciencia de Dios. Eso fue un capital construido con una participación social y un trabajo muy duro durante muchos años para hacer lo que en definitiva es la revolución industrial de la vieja Unión Soviética. No pasó de ahí, con atisbos más avanzados, como puede haber en todas partes. La carrera espacial, el concepto de la carrera espacial no nació con el socialismo. Hubo un científico que en el siglo XIX ya tenía esas ideas en Rusia. Mendeleev, el químico que hace la tabla periódica de los elementos, un concepto trascendente en la química moderna, era un profesor de escuela secundaria en el zarismo, en el siglo XIX. O sea, siempre talentos hay. La diferencia es cuando hay escuelas y cuando hay resultados que se reproducen y crecen. Se habla de la posibilidad del uso de lo que llaman una bomba sucia, o sea, una bomba con explosivos convencionales y que incluye al mismo tiempo elementos radioactivos. Dice Rusia que esa es una posibilidad, que Ucrania tiene capacidad para eso. ¿Tendría Ucrania razones para una operación de bandera falsa, como le dicen, de ese tipo? Mira, yo fuera de la bomba Molotov, que es lo más primitivo que hay, sé poco de armas. En mi casa, pero en términos políticos, militares. En mi casa nunca ha habido un arma, nunca en la vida. Y yo he podido tener muchas. Bueno, mis hijos, niños, la buscaban por todas partes porque ellos no concebían que no hubiera una. Y se pasaban el tiempo con sus amigos buscando, allanándome la casa permanentemente, buscando dónde yo tenía la arma. Mi concepto era, el día que me vengan a matar, si tiro me matan. Yo puedo matar a 2 o 3 bandidos de eso. Sí. Podría hacerlo. Y sé hacerlo. Pero yo no puedo, no entiendo que una persona debe jugarse la vida frente a seres inferiores que se dedican a matar como oficio. Sencillamente. Porque te van a matar, tú puedes matar 7
El arma puede ser un atractivo adicional. Un incentivo. Y no la mayoría de los asaltos, muchos asaltos que se efectúan precisamente contra gente que está armada, porque el individuo está buscando un insumo de trabajo, precisamente. Sí. Ahora, el hecho de que se esté hablando ahora mismo, porque al principio del conflicto, eso parecía como ausente, y potencias armadas hasta los dientes con armas nucleares jugaron a hacer una guerra convencional y cada quien apostaba a que el otro no se atrevería. Pero ahora hay una retórica que parece que obedece a una escalada. Y lo que preguntaba el doctor Jacín, ¿realmente existe esa posibilidad? ¿Podemos amanecer un día con un ataque nuclear y una desgracia de ese tipo? El arma existe. Y por tanto el riesgo de uso. El riesgo de uso existe. Y hay varios países que tienen armas nucleares, que tienen capacidad de utilizar armas nucleares. Y que un acuerdo de desarme nuclear nunca será efectivo, nunca será pleno. Siempre el que llegó a ese nivel se graduó de hombre. Y da la sensación es como el político que mata. El político que mata es otro ser. Hasta que no ha matado a nadie, es un ser con que tú puedes hablar, pero después que conoció el crimen ya. Y da la impresión, ingeniero, de que ese conflicto no ha llegado a un nivel superior por el temor al uso de las armas nucleares. Sí, no deja de ser parece un como freno. Contradictorio, un freno, era un límite. Puede servir para guaje. Exactamente. Sí. Y mira lo que yo tengo aquí, porque en eso está. Ahora, lo que está ocurriendo. El problema es que mismo, la decisión es de un hombre. Sí. Y el hombre es flaco en sus ambiciones. Y en un país con las instituciones tan débiles como es Rusia, la Rusia de hoy, donde probablemente, incluso en el despotismo mayor de Stalin, había más instituciones que allá. Había más respeto a las instituciones que lo que hay hoy. Hoy es el poder absoluto de un hombre. Un día se puede desplomar. Ahorita estuvimos compartiendo el acta de disolución de la URSS. Sí. Eran 3 firmantes. Sí, sí. 3 firmantes. Y los 3 están metidos en ese lío. Yeltsin, que le quedaban unas semanas de gobierno, eso fue el 8 de diciembre del 91, y en el 92, en enero, se juramentó Putin como presidente hasta hoy, con un ligero interregno de un acuerdo para salvar la prohibición de más de 2 gobiernos corridos. Después se modificó la Constitución y se ha modificado 20 veces para resolver sus necesidades. Desde que comenzó este siglo hasta hoy, el único gobernante que ha tenido Rusia es Putin. Parece que él discrepaba, porque él era el vicepresidente del momento. Él parece que ha tenido discrepancia con el acuerdo a que se llegó en Minsk entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia para disolver la URSS, que la constituían 13 naciones. Sí, él dijo que eso fue un gran error. Bueno, está bien, pero bueno, él lo está corrigiendo a base de balazos. Y ha muerto mucha gente y se ha destruido mucha riqueza, mucha propiedad. Esos son pueblos que han sufrido mucho para construirse. Despotismos, intolerancias, ahora trabajo forzado. Si se analiza ese acuerdo, en varias de sus partes se habla de la seguridad y de la colaboración en esa materia. El hecho de que se planteara la ampliación de la OTAN no significaba una violación del espíritu de eso que se acordó, colaboración en materia de seguridad. Incluso se habla hasta de facilitar el despliegue de tropas estratégicas para defensa mutua y todo ese tipo de cosas. Sí, pero eso no es lo que está ahí, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es una decisión de parte de Rusia unilateral, ya comprobada en hechos desde hace varios años, de modificar el territorio ucraniano que se reconoció como válido en ese documento. Rusia recuperó a Crimea, que fue suya muchísimos años, pero que fue transferida a Ucrania
bajo el régimen socialista. Se supone que la frontera que existía en ese día, 8 de diciembre de 1991, son inviolables. Ucrania no había acudido a la OTAN cuando Rusia entró. Y el proceso de incorporarse a la OTAN es largo. No es un problema de un día para otro. Y se lo han dicho a ellos. Ahora, Estados Unidos fue desmedido en la expansión de su dominio. Eso es cierto. Porque aprovechó los conflictos de carácter múltiple que existían en la periferia soviética con el centro de Rusia. Tanto de la primera camada de su expansión, que fue su periferia, que junto con ella, con los rusos, constituía la URSS, como la segunda camada, que fue la tajada que se le dio en la Segunda Guerra Mundial a Rusia, que son los otros países socialistas y que constituían con la URSS el campo socialista. Todo eso ellos lo perdieron en el 91. Todo eso lo perdieron. Pero Estados Unidos, que es la OTAN, el resto son peleles de ellos, fue desmedido, incorporando países de eso a la OTAN, en la medida se desprendían de Rusia. Y eso naturalmente modifica la geopolítica y la protección territorial que ellos merecen. Pero es de manera unilateral que primero Putin se apodera de terrenos ucranianos. Que viven muchos rusos, claro que en todos esos terrenos donde ellos tenían un dominio colonial periférico, debe haber muchos rusos. Como aquí podía decir que nosotros no podíamos ser independientes porque había muchos españoles. Eso pudieron haberlo dicho. O porque había muchos franceses en un momento determinado que se peleó con Francia. Porque aquí se derrotó el ejército napoleónico. Lo único que el héroe de la batalla de Palo Hincado, que le cortó la cabeza a Herrán, pensó que era para España que le estaba luchando. Y se saca a Francia y se le llama a España. No fue la primera vez que se llamó a España desde aquí. Después hubo afrancesados, porque las naciones se construyen así, se construyen con componentes que vienen de otro sitio. Y es natural que haya muchos rusos en todos los territorios periféricos de la Unión Soviética, de la vieja Unión Soviética. No, y eso se aborda precisamente en ese acuerdo de Minsk. Sí. Ingeniero, hay un tema local que tiene que ver con el área de la salud y que parece como que hay ciertos riesgos en eso para la República Dominicana, que es una potencia turística en el Caribe. Yo me estoy refiriendo al cólera en Haití, ahora hay un asunto con unos brotes de tuberculosis y además de eso, curiosamente, un incremento en la demanda de vacunas para combatir la fiebre amarilla. ¿Eso puede realmente afectar la industria turística dominicana? Mira, estamos en una época de la entrada del invierno. Hay un concepto antiguo que incluso aparece en Góngora, del romadizo del invierno, que uno moquea sin mucho esfuerzo, bota gotas, cambio de temperatura, gotas de la nariz y un malestar, un enfebrecimiento. Bueno, hay una vacuna para eso. Aquí vamos a hablar de eso. Usted la puede conseguir gratis en el sistema público. Sin embargo, los médicos mejor instalados la administran a 1.500 pesos y 2.500 pesos. O sea, no puede haber un régimen de vacunación que tenga esos dos extremos. Debe haber un régimen de vacunación. Si todos los años hay que vacunar para la influenza, esa vacuna debe ser de uso público. Porque es un problema de toda la sociedad. Si en la frontera hay problemas
de fiebres no normales en núcleos más o menos importantes. Ojo con la cólera. Ojo con el cólera. Es reversible el cólera hasta determinado momento. Después de... Sí, se puede controlar. Después de varios días ya no hay quien lo controle. Pero de eso saben los médicos. Y en la frontera debe haber médicos, epidemiólogos, que sepan manejar epidemias. Pues las epidemias se cercan en el manejo. Si hay un sitio donde hay 10 afectados, en ese sitio hay que hacer un cerco para que no se expanda donde no hay afectados. Es un trabajo profesional. Y se está expandiendo algo que pasa siempre. Góngora y argote, por ejemplo, para hablar de uno muy remoto. Dicen mañanas de invierno, nariz con romadizo. Uno dice góngora. Sí. Antes de que la vacuna se inventara. Pero hoy hay vacuna. Y la vacuna se expide en el país, se vende. Pero se vende en un extremo carísimo y en un extremo infamante, que ir a salud pública que te pongan una vacuna. Porque eso es infamante. Yo tengo entendido que también que ese requisito para viajar a un país, ahora mismo hay unos servicios de vuelo de bajo costo desde aquí hacia algunos países centroamericanos, que no era donde se viajaba con frecuencia, y que por eso hay mucha gente que desde su propio país no tiene el vuelo directo con las facilidades que lo tiene desde aquí, pero que en ese país le piden el requisito de la vacuna. Entonces, estamos resolviendo el problema a otros países, pero tenemos mientras tanto con nuestro dinero que comprar la vacuna para esos viajeros. Pero fíjate que el otro día hubo un accidente lamentable, terrible, en que un guagüero drogado, irresponsable, provocó la muerte de ciudadanos múltiples de Sudamérica, sí, que estaban vacacionando en la zona del este. Allí había argentinos, peruanos, chilenos, ecuatorianos, sí, que en algún sitio los recogen y los despachan para acá en paquete. Sí. Bueno, eso afecta el turismo en todos esos países, porque hubo muertos bastante democráticamente compuestos, el paquete. Hubo muertos de casi todos los países. Una argentina y una peruana, pero los accidentados eran de varios países sudamericanos. ¿Sí? Sí. O sea, hay gente que retornó allá con un brazo menos. Eso no está en la lista. De lesiones permanentes. Pero el gobierno tuvo una respuesta rápida a eso, que neutraliza los efectos malos. ¿Qué fue? Que a nadie les cobró, aceptó que se le cobrara. El gobierno asumió los costos de esa operación. Bien. Porque si tú a un turista, además de llevarle un brazo, le dices que pague la operación, tú le estás diciendo que este es turismo salvaje. Es un país que vive del turismo, que tiene eso como un factor. Tiene que tener mucho cuidado de esos detalles, y aquí se tuvo en ese aspecto, pero no se está teniendo en términos de la pandemia, de las pandemias, que simultáneamente están pululando en la sociedad. Bien, otra cosa, José, es indudable que la crisis económica que ha afectado al mundo a raíz primero de la pandemia y después de lo que le siguió, nos ha afectado. Sin embargo, en los últimos días vemos dos cosas que nos llaman la atención, y el origen no lo sé. Uno es aquellas personas o instituciones que han hecho compromiso a plazo fijo para pagar deudas. Esa gente, por ejemplo, que coge cosas fiadas, carros, electrodomésticos, no está cumpliendo como lo hacía anteriormente. Es decir, se están atrasando. Y lo otro es las dificultades, a pesar de que la tasa de cambio en dólar se maneja entre 53.5, 54, y está bastante estabilizada, hay como dificultad para conseguirlo en bancos. Los bancos no te sueltan divisas. Esas dos cosas. Bueno, en esta semana, desde el otro programa hasta hoy,
A mí han llegado informaciones de varias personas que han recibido remesas de diversa naturaleza y que han tenido conflictos con los bancos para que le entreguen el dinero. La remesadora. El banco como remesador. Cualquier banco que haya recibido remesas. Sí. Ha habido conflictos al respecto de esto. Y hay que alertar porque eso puede dar lugar a una distorsión en la apreciación de qué significa. Quizás este es el único país del mundo que ha revaluado su moneda en esta situación. En medio de la crisis. ¿Por qué? Porque el país emisor por excelencia es Estados Unidos. Y si tú refieres tu moneda a la moneda americana, lo normal es que como ellos emiten mucho y tú no emites tanto, sobre todo por el tamaño de cada economía, la tuya valga menos cada vez. Sí, pero no es solamente captar y no querer entregarla, es decir, dificultar la entrega, sino que también hay otras cosas que vienen con la ley de seguimiento y del origen de las mismas divisas, que Estados Unidos la limita, pero que localmente también los bancos están obligados. A la larga, esto de captar y dificultar las operaciones, ¿tú crees que pueden tener un efecto ulterior? Es una distorsión, porque así como se dice que vivimos del turismo, vivimos de las remesas también. De las remesas. O sea, hoy dicen que el turismo se espera que sobrepase las remesas, pero no es eso, es que con la crisis de Estados Unidos a lo mejor las remesas disminuyen. La crisis americana siempre se resuelve con emisiones. Ellos tienen una patente de corso que se lo dio el acuerdo Bretton Woods, y ellos son los emisores del mundo. Una de las cosas que que Putin levanta con cierta cordura, porque lo otro es locura, es precisamente la necesidad de que haya varias referencias monetarias en el mundo. Porque eso no es posible, que Estados Unidos inunda el mundo de papeleta, inunda el mundo de encarecimiento ilícito de los productos y al mismo tiempo te controle la vida. O sea, el acuerdo de Bretton Woods está vigente en la práctica. Las emisiones americanas han sido brutales y hasta la moneda inglesa, una de las más poderosas que tuvo el mundo, está deprimida. Ahí están hablando de que el banco de los Rothschild está en dificultades. Rothschild financió a Napoleón y estaba cerca de la batalla de Waterloo, se dio cuenta, fue el primero que llegó a Londres y comió adelante. Y hasta hoy es la banca más poderosa del mundo. Sin embargo, ya Estados Unidos ya lo sacó del medio. ¿Por qué se está apreciando el dólar si hay una emisión grande de dólares, si el mercado está inundado? ¿Qué es lo que determina ese fenómeno? Se está apreciando con respecto a las monedas de cada país, que están a la saga del dólar, que tienen deudas en dólares. Nadie debe en pesos dominicanos, salvo en este pedazo de tierra. No hay deuda externa dominicana en pesos, es en dólares toda. Y los endeudamientos europeos son... Bueno, el único país que ha tenido que hacer un petrodólar, o sea, un dólar que solo podía circular entre los países petroleros, un eurodólar, un dólar que solo podía funcionar en los países europeos, es Estados Unidos. Porque no quería que llegaran allá, que volvieran allá, esos dólares. Usen ustedes. Esos son conceptos que te demuestran el poder de esa moneda. Pero es un poder unilateral. Claro, hay un valor. Fuera de lo de petrodólar y eurodólar, el dólar siempre ha servido para comprar cosas allá. Para eso sirve. Y naturalmente es una economía poderosa que ha hecho 2 guerras mundiales sin que explote una bomba allá adentro, sin destrucción interna,
mientras los otros que eran partícipes de las otras 2 guerras mundiales que ellos han participado, tuvieron destrucciones y hubo que construir. Cuando ellos reconstruyen Europa en el Plan Marshall, primero es con préstamo y segundo es reconstruyendo un cliente. Claro. Lo que tú debes hacer si tienes un cliente que se le cae un techo, maneja el crédito suave, porque es un cliente. ¿Y el plan Marshall fue crédito o fue Regalo. regalo? Crédito, emisión monetaria, Julito. Emisión monetaria, pero Europa se recuperó rápidamente. Hay que decir que Alemania, Y lo hicieron en Japón. pero Japón lo ha gobernado ellos desde entonces. ¿Y por qué se concibió una alianza para el progreso en unos términos tan distintos a lo que fue el Plan Marshall? Pues la Alianza para el Progreso fue una idea de un cubano que se la vendió a Kennedy y se utilizó políticamente para atenuar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina. Eso no funcionó nada. Desde que Estados Unidos llegó a un acuerdo con Rusia para que Cuba se quedara quieta y se humillara a Fidel Castro con los cohetes, ahí, a partir de ahí, Estados Unidos no ha vuelto a meterse en Cuba con tropas, ni mucho menos. Ya había fracasado en Valle Cochino y ya había fracasado en el problema de los cohetes, que en estos días cumple 60 años, porque Khrushchev lo utilizó. Los cohetes en Turquía y en Italia se instalaron en el 57. Desde entonces, los rusos estaban reclamando que le quitaran esos cohetes de ahí. Y cuando Khrushchev encontró a Fidel, que subió en el 59, y le entregó eso que ellos no estaban esperando, porque los rusos no tenían la menor idea de que eso que estaba pasando ahí iba a tener tal importancia en América Latina y en el mundo. Dice, espérate, si Fidel quiere cohete, yo le voy a poner cohete. Pero después negocia él. La negociación se hizo en un bar de Washington, un bar oculto en Washington, entre un emigrado ruso y las autoridades norteamericanas. Y se quitaron los cohetes y Fidel entró en cólera. En el periódico del partido al día siguiente decía, ni quita mariquita, lo que se da no se quita. Ese era el título a 8 columnas. ¿Eh? Bueno. Y hasta que Fidel no tuvo a Khrushchev, le siguió haciendo bellaquería hasta que cayó en el 64. Hasta que cayó, él no se arregló con la Unión Soviética, se mantuvo a distancia. Y el arreglo final fue cuando apoyó el atropello de Checoslovaquia. Ahí ya el maridaje fue mayor. Bien. Señores, tenemos los invitados. Vamos a hacer una pausa y regresamos.